Bien, vamos a dar inicio, chicos. Buen día con todos. Vamos a iniciar el primer tema, en este caso de la quinta unidad, la cual vamos a desarrollar, pues como primer tema, el que tenemos aquí en pantalla, Latinoamérica, movimientos y revoluciones a inicios del siglo XX. Para poder iniciar es importante que podamos dejar una cara, ¿ok? Para poder pegar la carátula y en la siguiente hoja, pues poder iniciar con este primer tema, ¿ok? Lo que tenemos en pantalla es el primer tema, la cual se va a encontrar también en la carátula, Latinoamérica, movimientos y revoluciones a inicios del siglo XX. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el desarrollo o la explicación de este tema. Para eso es importante que ustedes puedan tomar nota y pues copiar lo que vamos a ir desarrollando en el cuaderno. ¿Ok? De igual forma, las diapositivas que se está mostrando en este momento van a estar en Cubicol por si ahí haya de pronto un dato que no lo hayan colocado, pues lo puedan añadir. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Latinoamérica, movimientos y revoluciones a inicios del siglo XX es el título del tema del día de hoy. Bien, entonces, ¿qué cosas son los movimientos y revoluciones? Para eso es importante que nosotros podamos considerar cuál es la causa de que se dé un movimiento social o una revolución social. Para eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta que un movimiento, una revolución, se da a causa de que la misma población de un determinado lugar, de un determinado país, territorio, no se encuentra pues conforme con un tipo de gobierno, ¿ok? No se encuentra conforme con un sistema político, lo cual busca poder realizar diferentes tipos de cambio social dentro de una comunidad, ¿sí? Entonces, las revoluciones y los movimientos hacen referencia a una transformación, ¿sí? Entonces, para eso, obviamente, se requiere de dos aspectos. Primero, de la lucha, es decir, de las personas que van a luchar por ese cambio, pero para eso también tiene que haber una causa, y esa causa está relacionada al sistema político, ¿sí? Entonces, es un enfrentamiento, si bien es cierto, pero un enfrentamiento por la búsqueda de algo porque se intenta poder lograr alcanzar algo, es decir, un cambio en qué aspecto, por ejemplo, un cambio de pronto en lo político, un cambio en cuanto a la forma de trato en el sistema de salud, un cambio en la forma en cómo se está gestionando el sistema educativo, un cambio referente a cómo se dan las votaciones, cuando se dan la elección de un presidente, es decir, cuando las personas no se encuentran conformes con cómo se está manejando el gobierno, cómo maneja el Estado a un país, pues se realiza este tipo de movimientos, revoluciones sociales. ¿Ok? Entonces, durante el siglo XX se han ido desarrollando y a lo largo del tiempo también revoluciones y movimientos sociales. En este caso, lo que tenemos en pantalla, chicos, vamos copiando, por favor. Hemos tenido cuatro revoluciones que fueron muy impactantes, las que generaron efectos en la historia, ¿ok? Dentro de ellas vamos a partir por la Revolución Mexicana, la Revolución Boliviana, la Revolución Cubana y Nicaragüense, ¿ok? Todas estas revoluciones intentaron y en alguna de ellas lograron alcanzar un cambio y hoy en día nosotros podemos también a nivel mundial tener diferentes derechos que antes no se tenían, ¿no? Pero eso se ha ido dando, pues, porque se generó diferentes tipos de reclamos, protestas, y los pobladores obviamente se llenaron de mucho ímpetu para poder alcanzar y poder tener todas esas agallas de poder luchar por sus derechos, ¿no? Y hoy en día nosotros tenemos una sociedad más democrática, podríamos llamarlo así, pero todo esto se ha ido dando porque antes ocurrieron diferentes acontecimientos. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, las revoluciones, movimientos sociales buscan alcanzar o lograr un objetivo,
las consecuencias también son muy entristecedoras, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de vida de muchas personas y que hoy en día hacen que nosotros podamos gozar de esos derechos, ¿sí? Entonces lo que busca obviamente estas revoluciones, estos movimientos sociales, que se pueda lograr una igualdad social, que se pueda obtener justicia, ¿no? Y poder tener una sociedad más equitativa, ¿no? Donde todas y todos puedan tener, sobre todo, las mismas condiciones, los mismos derechos, ¿no? Y poder alcanzar incluso puestos de trabajo todos en el mismo, en la misma condición, ¿no? Tanto mujeres y hombres, tanto como aquellas personas que tienen un mayor poder, ya sea político, como aquellos que no lo tienen, y todos puedan ser considerados con los mismos derechos como tal. ¿Ok? Entonces vamos tomando nota, por favor, de las cuatro revoluciones que causaron mucho impacto, ya sea a nivel mundial. Pues, ¿no? Revolución mexicana iniciada en 1910, en el caso de la Revolución Boliviana, en abril de 1952, la Revolución Cubana, a comienzos de 1959 y finalmente la nicaragüense, sucedida a finales de la década de 1970. Bien, concluyendo frente a qué es lo que nos lleva a comprender las revoluciones y también los movimientos sociales, se podría decir que son un conjunto de grandes cambios, ¿no? Y que todas estas revoluciones tienen algo en común, que es la forma de poder transformar la situación actual que de pronto tiene un territorio. ¿Ok? Y es por eso que acá nos dicen, ¿no? Tiene como suelo común la realización de transformaciones que a largo plazo resultarán irreversibles. Todo cambio, toda transformación social no es que, por ejemplo, no supongamos que la sociedad peruana el día de hoy no está de acuerdo con que se haya aprobado una ley, ¿no? Entonces van a salir a realizar propuestas y pues supongamos que los que están realizando la propuesta, toda la comunidad peruana, tiene un efecto positivo y que esa ley que se había propuesto ya no se promulga, sino que más bien es desechada, pues, ¿no? Entonces, esta forma de ganancia, como podríamos llamarlo así, no es que solamente va a durar una semana o un mes, no, sino que ya es un cambio que se ha generado y ya no es que va a ser reversible a lo largo del tiempo, ¿no? Sino que ya el aspecto positivo se queda, ¿no? Dentro de una sociedad, la lucha, ¿no? Que se ha dado, ¿ok? Y por eso que acá nos menciona que resulta irreversible, ¿no? Y que fueron motorizadas por la intervención política de los sectores sociales, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? ¿Sí? En los siglos, en el siglo, perdón, el siglo XX, esta forma de movimiento social se dio frente a los tipos de gobiernos oligárquicos, ¿no? O gobierno de la oligarquía. ¿Sí? Entonces, pues estos movimientos iban en contra de este tipo de gobierno. Pero ¿qué cosa es oligarquía? Y aquí también tenemos esta información que tenemos que tenerlo en el cuaderno. Bien, la oligarquía viene del griego oligarchía, que significa mandar, ser el primero. Bien, entonces, este gobierno oligárquico es una ciencia política donde pues está referido a la forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de pocas personas. Es decir, que no se toma en cuenta pues el tipo de pronto de pensamiento que puedan tener los ciudadanos, no se toma en cuenta las necesidades de los ciudadanos tampoco, sino más bien es el Estado y es aquel, de pronto, aquel líder, ¿no? Político, quien toma las decisiones frente a lo que él supone que los ciudadanos necesiten. ¿Ok? Entonces, este tipo de gobierno es un poder supremo que está en manos de pocas personas, no como hoy en día es, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, y ya hemos tocado este tema anteriormente, ustedes saben que en el Perú hay
diferentes tipos de poderes, ¿no? Está el poder judicial, está el poder legislativo, ¿no? Donde pues cada uno de estos poderes tiene una función principal en el Perú, ¿no? Y cada uno de ellos tiene diferentes tareas. No es que el gobierno esté a cargo solamente del presidente, no, hay diferentes poderes y que todos ellos de manera conjunta, pues toman decisiones, ¿no? Pero no es a manos de pocas personas, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales iban en contra de este tipo de gobierno de la oligarquía, quien buscaba poder, obviamente, gobernar, pero a manos de pocas personas y tomando decisiones que obviamente le beneficiaban más a ellos, ¿ok? Bien, entonces, como habíamos mencionado, bien, anteriormente, habíamos dicho que dentro de las revoluciones más impactantes estaba la de México. Bien, entonces México hizo una revolución muy importante que tuvo un impacto, ¿no? Frente a la realidad social, ¿sí? Entonces, este movimiento social se dio a través de un grupo comunitario quienes eran llamados, ¿ok? Como la Unión Cívica Radical. Pero ¿qué era lo que buscaban ellos y en contra de quienes iban? En este caso, en contra del presidente Roque Sáenz Peña. Bien, ¿qué era lo que buscaban? Obviamente buscaban una sociedad más igualitaria, una sociedad donde pueda haber un trato equilibrado frente hacia los que tenían mayor poder como aquellos quienes no tenían un mayor nivel económico. ¿Sí? Entonces, frente a esta lucha que ellos empezaron a realizar en México, obtuvieron resultados positivos, sí, positivos, ¿no? Donde se logró poder alcanzar un nivel de equilibrio frente a los derechos sociales. ¿Y qué fue lo que obtuvieron? Bueno, obtuvieron lo siguiente, ¿no? Fue este impacto básicamente en el sistema político. Revolución permitió un sufragio masculino, ¿no? Básicamente para mayores de 18 años, el voto universal, secreto y obligatorio, una confección de un padrón electoral, ¿no? Que regiría por el padrón militar. Ahora, ustedes saben que los padrones electorales permiten poder tener un mayor conocimiento de quiénes son los que postulan a un cargo político, ¿sí? Es decir, que ellos sabían quiénes eran los que posiblemente pues podían gobernar el país, ¿no? Un sistema de lista incompleta, es decir, representación en el gobierno de mayorías y minorías, ¿no? Es decir, que eh, los gobiernos representaban a todos, ¿no? O sea, a todas las personas, a todo tipo de clases sociales, no solamente un gobierno debería de representar a un tipo de nivel económico, por ejemplo, ¿no? Es como si hoy en día en Perú, por ejemplo, el presidente actual o el que hubiese antecedido solamente representaría a aquellos sectores que tienen un mayor nivel económico, lo cual no es estable porque un presidente se encarga de poder representar a todos los ciudadanos pues, de un país. ¿Ok? En este caso, la Unión Cívica Radical logró ir en contra de este tipo de gobierno oligárquico que tenía Sáenz Peña. ¿Ya? Entonces ahí se dio un cambio. Pero no solamente eso, ¿sí? A través de estos movimientos sociales también se logró obtener un cambio frente a la clase obrera, ¿no? Y aquí vamos a retroceder un poquito en el tiempo, considerando que la revolución industrial generó un impacto, podríamos decir, positivo, pero también negativo dentro de la sociedad a nivel mundial. Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos, se necesitaba y se requería de personas quienes puedan trabajar en las maquinarias, ¿no? La revolución industrial de por sí trajo un cambio en cómo las personas empezaron pues a tener un diferente tipo de trabajo, si bien es cierto, ¿no? Empezaban a utilizar las máquinas, había mayor producción, ¿no? Había un cambio en cuanto al sistema económico, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Las personas que trabajaban
durante esta revolución industrial no tenían un derecho para todos, es decir, el derecho a un sistema de salud, el derecho a trabajar durante un rango horario, no lo tenían, no estaba establecido. Ellos podían trabajar durante más de 12 horas y no eran retribuidos con más dinero por trabajar horas extras, ¿no? Entonces se generó una serie de abusos frente a los trabajadores, ¿no? Entonces esta clase obrera obviamente en un momento determinado pues generó, ¿no? O intentó generar un cambio, al final lo lograron, ¿no? Pero de igual manera esto se dio durante mucho tiempo, ¿sí? El origen, tenemos acá, de la clase obrera, está vinculado con la revolución industrial y los orígenes del capitalismo, ¿no? Como se dice, que en la revolución industrial aquellos ricos intentaban hacerse más ricos y aquellos que eran pobres cada vez se hacían más pobres. No porque faltaba el trabajo, sino porque le pagaban poco. O sea, había trabajo, pero les pagaban poco. Y pues no tenían ningún tipo de beneficio como tal, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ellos buscaban, ¿no? Buscaban generar un cambio. Acá tenemos el periodo formativo de la clase obrera latinoamericana, se produjo bajo la dominación del liberalismo oligárquico. Fue durante aquellas décadas que se desarrollaron los primeros movimientos huelguísticos y las noveles organizaciones obreras, ¿no? ¿Qué fue lo que se desarrolló? Sindicatos y partidos, ¿no? ¿Qué era lo que buscaban? ¿No? Pues buscaban tener derechos, ¿no? Como un día de descanso, como poder tener una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Y un salario justo, ¿no? Porque ellos sentían que los comparaban con las maquinarias, ¿no? Las maquinarias que en la revolución industrial, obviamente, tuvo un mayor impulso, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar una canción frente a cómo, pues, cómo es que se ha ido dando estas revoluciones, que incluso actualmente muchos cantantes, ¿no? Obviamente hace mucho tiempo atrás, si bien es cierto, había la única forma de poder realizar protestas era a través de salir a la calle, ¿no? Poder generar de pronto algún tipo de conflicto, porque realmente también era el medio para poder hacerlo, ¿no? Muchas muertes. Hoy en día y con la tecnología también hay diferentes formas de poder protestar, podríamos decir así, frente a una injusticia o frente a algo pues que no estamos conforme frente a un acto social político, ¿no? Incluso cantantes a través de las redes sociales, ¿no? Hoy en día tenemos YouTube, tenemos el Instagram, Facebook, TikTok incluso, ¿no? Que algo se hace viral y ya forma una parte muy importante de nuestra realidad, podríamos decirlo, ¿no? Que nos permite poder conocer algo mucho más rápido de cómo antes hacía. Sí, entonces vamos a escuchar esta canción, chicos. Hoy vamos a responder en nuestro cuaderno, tenemos estas 5 preguntas y en la número 1 nos dicen cuál es el mensaje de la canción, ¿ok? Entonces, para ello, pues, es importante poder saber cuál canción, obviamente, ¿no? Y poder responder. Estas preguntitas, chicos, es para el día de hoy, ¿ok? Es para ahora. De igual manera, estas preguntitas van a estar, o la diapositiva va a estar en la cubícula para que puedan ustedes, para que puedan, sobre todo, poder copiar si es que algo les ha faltado, ¿ya? A ver, vamos a escuchar esta canción. Tiene un mensaje muy importante, es de Calle 13. Hace referencia a los movimientos sociales, al cambio que se debería dar, en este caso en Latinoamérica. A ver, escuchamos atentamente.
Bien, chicos. Sí, entonces una canción que transmite, pues, mucho, ¿no? En cuanto a la lucha, a la realidad social, ¿no? Sobre todo, pues, que hoy en día tenemos, ¿no? Y lo cual nos permite poder también conocer sobre la situación en la cual nos encontramos actualmente, ¿ok? Entonces, frente a eso, vamos a responder, ¿sí? Las preguntas que tenemos pues para el día de hoy y esto lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno, ¿ya? Tenemos 5 preguntitas aquí, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje de la canción? Evidentemente no es que vamos a contestar, me pareció bonito, me pareció interesante, me pareció importante, no, o sea, es fundamental la respuesta realmente como estudiantes ya de quinto de secundaria, entonces se requiere poder tener una fundamentación eh, que sea comprensible y que sea en cuanto a la reflexión de lo que ustedes han escuchado y han comprendido el día de hoy. Ok, tenemos 5 preguntas. La primera es ¿cuál es el mensaje de la canción? La segunda, ¿crees que hoy en día el Perú necesita revoluciones, es decir, necesita cambios? Menciona 2 ejemplos e indica el motivo por el cual tú consideras que el Perú necesita, ¿no? Revoluciones o cambios, transformaciones. Bien. Número 3, ¿consideras que el trabajador actual es respetado en cuanto a sus derechos? ¿Por qué? ¿No? Si consideras que sí son respetados los derechos que tienen, pues colocarás el motivo por el cual consideras que es así. Número 4, ¿qué deficiencias crees que el gobierno peruano tiene? ¿No? Fundamenta tu respuesta. Y la número 5, última pregunta, de ser un líder revolucionario, es decir, tú de manera individual, ¿no? De ser un líder como agente de cambio, ¿no? Como un líder que tiene a cargo suyo una cierta cantidad de pronto de personas y van en busca de una lucha, ¿cuál sería el nombre de tu agrupación? ¿Y qué reclamarías frente al Estado actual? ¿Ok? Entonces tenemos 5 preguntas que requieren mucho de reflexión, de análisis para poder ser contestadas. Ya en la siguiente clase, pues estaré revisando las preguntas desarrolladas. Recuerda que tienes que dejar una hojita para tu carátula y luego tener el tema que hemos realizado el día de hoy. No te olvides colocar la fecha y también el día, ¿no? En la parte superior de tu cuaderno y tener los marcos también correspondientes al nuevo tema que vamos a abordar a partir del día de hoy. ¿Ok? Entonces eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Cualquier consulta o duda que tengan me pueden escribir ahí por mensajería de la Cubicol también y les puedo ir contestando en caso hay alguna pregunta.